Muy buenas noches, doctoras y doctores. Estamos reunidos esta noche una vez más. Es la segunda vez en esta semana 16, OVEA 16, en abril del 2025. Muy felices de estar contigo. Todo el grupo de México, de Colombia, de Latinoamérica, de Norteamérica y ahorita de Audelia, Francia, les damos a nombre de todos la bienvenida a ese programa. Ya más de 500 webinars al día de hoy en este año 5 desde la creación de Audelia Virtual Academy. Muy felices de estar enlazados en ese momento con un acentico muy bonito, colombiano, cantante, que nos va a deleitar con un tema que podría parecer un poquito, diría, superficial, pero que al final se vuelve el más profundo de lo que hacemos, multidisciplinarios en el salud, belleza y bienestar, cómo envejecer con dignidad y cómo vamos con esa famosa teoría y práctica clínica del antienvejecimiento. Y para darlo, ni menos ni más que nuestro amigo colombiano, el doctor César Ramírez. César es médico egresado de la Universidad Libre, después se formó en la famosa American Academy of Anti-Aging Medicine, en medicina anti-aging justamente. También siguió después con medicina integrativa por la Javeriana en su sede caleña. Saludamos a todos los habitantes, doctores y amigos de ese gran lugar de la Salsa colombiana. Y también fellow en trasplante capilar y muchos otros estudios que lo han formado en esa medicina integrativa que tanto predica. Así que estamos muy felices de recibir en este programa al doctor César Ramírez para ese gran tema, donde y cómo logramos la dignidad en este proceso metabólico y de apoptosis celular que nos lleva lentamente, pero seguramente cada día más y mejor, pero hacia el mismo final de la extinción de nuestra vida. Así que bienvenido, buenas noches, César, de estar con nosotros por primera vez. Bueno, listo. Pues envejecer con dignidad y en qué vamos con el antienvejecimiento. Como ustedes pueden ver ahí, tengo una fotico de Sofía Vergara, porque Sofía Vergara sería una comparación a lo que sería el concepto de envejecimiento dentro de estos parámetros que les estamos mencionando allí. Debemos entender el antienvejecimiento no solo como una especialidad a la cual nos dedicamos muchos, sino como una industria creciente. Cuando nosotros empezamos esto hace más o menos unos 10 años, hablaban de X cantidad de producción de dinero en su momento, y hemos visto cómo esa transformación del proceso económico ha ido llevándonos a mirarlo con otros objetivos y otros ojos. Un mercado porque tenemos una población infinita de personas más conscientes de cómo quieren ir a través de ese proceso, cómo quieren llegar a la edad adulta, cómo quieren llevar a determinada época de su vida y en qué condiciones quieren llegar allá. Como un trend, porque como todo en este momentico, las redes sociales marcan mucho la perspectiva que las personas tienen de sus condiciones como seres humanos, de sus condiciones biológicas, físicas, mentales. Y eso ha venido aumentándose de manera exponencial, y el papel que nosotros llevamos en él, porque a pesar de que pudiéramos pensar que como médicos somos las personas idóneas y que llevamos la batuta dentro de estos procesos, nos podemos dar cuenta que definitivamente no estamos solos en esto, no somos los únicos. Y como es un trend, pues hay muchísimas personas que se han pegado de ese trend para generar visualizaciones, para generar ingresos económicos, para generar un nombre, un trabajo, una profesión. Y dentro de esto, pues caben personas como las enfermeras, los fisioterapeutas, los entrenadores de gimnasio, que han venido incluso, que pensaría yo que en términos de exposición social, han sido los que más han aumentado en ese crecimiento de exposición. Una de las razones puede ser recientemente digamos, el descubrimiento de la importancia que tiene la masa muscular en el proceso de envejecimiento. Entonces, como ellos son los que producen masa muscular, pues no son bobos y empiezan a aprovecharse de esa exposición que tienen y a generar la visualización que necesitan y a traducir esto pues en ingresos económicos.
La pregunta que nos tiene que surgir ahí es qué tanto de esa información que están dando a las personas, pues realmente tiene impacto, realmente es práctica y realmente le sirve a todas las personas. Y nuestra amiga aquí puede ser una imagen de cómo todos estos aspectos que se ven mezclados dentro del envejecimiento, ella los sabe manejar con su imagen. Es una persona que es una industria, es un mercado, es un tren por épocas y ella nos muestra una imagen impecable. Es una persona de 52, 53 años en ese momento, que sabemos que no es muy adepta al ejercicio, ella misma lo dice, es una persona que prefiere cuidarse en otras cosas, ir 2 o 3 veces al gimnasio y ya, que sabemos que debe tener un médico que la mantiene así pues espectacular, que hace un trabajo muy bueno, pero que realmente no sabemos dentro de ella qué más pasa. Sabemos por allá que le operó una rodilla y por eso consiguió un novio, pero no sabemos si sufre la presión, si sufre de diabetes, bueno, hay cosas que no sabemos hasta el momento en que ella nos los cuente. Pero mientras lo que nosotros vemos es esto, es esa persona que muestra esa imagen impecable, que muestra una imagen radiante, bonita, armónica, que se ha sabido conservar, se ha sabido hacer sus tratamientos de una manera impecable. Y pues lo podemos comparar perfectamente con este concepto que intentamos aquí forjar de cómo el antienvejecimiento cubre todos estos ítems. Eh, Ay Dios. Eh, ok. Como decíamos antes, ¿Qué edad este tiene videito me usted? lo encontré en 32 estos años. días. ¿Qué edad tiene usted? 36 años. ¿Qué edad tienes? 22 años. ¿Cuántos tiene? 49. ¿Qué edad tienes? 17 años. ¿Qué edad tiene usted? 34 años. Entonces son personas de la Ciudad de México por el acento. Me imagino que lo pudieron notar. Son personas que son muy jóvenes en edad, pero la apariencia física es completamente diferente si lo comparamos con una persona más actual. Si ustedes se acuerdan, no sé en qué edades, en rangos de edad estarán. Yo estoy casi en los 50. Mi papá a mi edad ya decía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Ya tenía carro, casa, hijos, esposa y estaba a 5 años de retirarse y que ya no necesitaba nada más. Si yo me comparo con mi papá, pues mi visión de la vida es completamente diferente y yo pienso que tengo mil cosas que hacer todavía. Para mí la calidad de vida es hacer lo que yo quiera hasta el día en que yo quiera, ser capaz de hacer todo lo que se me ocurra sin que me genere pues mayor inconveniente y lo pueda realizar cuando yo quiera. Si yo me comparara con mi papá y yo quisiera vivir cómodo con lo que tengo por el resto de la vida, tendría que morirme mañana a las 9 de la mañana porque no me alcanzaría realmente. Entonces, eh, la idea es, ¿no quiere pasar el slide? Ay, Dios mío, se quedó pegada la pantalla. ¿Qué edad tiene usted? Ok, ok. Em, esta diapositiva la quise traer porque en medicina nosotros nos tenemos que estar reevaluando constantemente. Ustedes saben que para todo hay protocolos y los protocolos deben estarse revisando con cierta periodicidad. Y lo que hoy es una verdad absoluta de alguna manera, en algunos años nos vamos a dar cuenta que no. En los 50 los cigarrillos los vendían en los hospitales, las enfermeras los vendían. Ahorita sabemos que sería una cosa impensable. Sabemos todos los efectos nocivos que tiene el tabaquismo y el uso del tabaco. Y esto pasa con muchos de los tratamientos que podríamos pensar en este momento, que son eficaces, pero que probablemente en un futuro no lo sean. Les voy a poner un ejemplo pequeño, por ejemplo, en el ámbito nutricional, por ejemplo. Entonces, sabíamos que los ayunos intermitentes estaban mejorando muchísimo muchas condiciones de salud. Recientemente salieron estudios que dicen que periodos de ingestas de menos de 8 horas, pues pueden aumentar el riesgo cardiovascular en personas con factor de riesgo. Entonces, pensar que alguien es poseedor de la verdad absoluta en términos de medicina, de antienvejecimiento y que lo que nos diga definitivamente debe ser un mandato y hay que hacerlo de esa manera, de pronto podemos analizar un poco más con pinzas qué es lo que nos llega, toda la información que nos llega todos los días, para saber qué nos sirve, qué no nos sirve y qué nos sirve específicamente a nosotros, qué le sirve específicamente a nuestros pacientes. Lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Lo ven ustedes con antihipertensivos, lo ven ustedes con cualquier medicamento que tiene una campana de Gauss y ese porcentaje de personas a las que les sirve con una dosis media y a otras
pues no, y hay que cambiar el manejo farmacológico. Bueno, vamos a imaginarnos todos, no sé cuál es la especialidad que tienen, dermatólogos, plásticos, antienvejecimiento, estéticos, lo que sea. Vamos a imaginarnos que todos tenemos una clínica de antienvejecimiento y que nos van a llegar estos pacientes que les voy a mostrar aquí. Vamos a pensar a estos pacientes qué traen, o sea, con qué vienen, cuál es su background, cuál es su antecedente, cuál será su queja, qué quieren mejorar. em, y vamos a pensar qué de lo que tenemos nosotros en nuestra clínica de antienvejecimiento tenemos para ofrecerles. Pero antes, eh, utilizando un poco de inteligencia artificial, vamos a tener definiciones de lo que sería envejecer con dignidad, qué es envejecimiento, qué es antienvejecimiento y qué objetivos tiene. La dignidad la define como una expresión del valor intrínseco e inalienable de cada ser humano, valor compartido entre todas las personas basado en el respeto sin importar cómo sean. En ninguna parte de esta definición dice que uno tenga que resignarse, arrugarse, que tenga que verse mal, que tenga que dejar su salud. Por el contrario, habla de respeto y yo pienso que la persona a la cual uno debe respetar primero es a uno y en el respeto está el autocuidado, está hacer cosas que tengan impacto positivo en la vida. El envejecimiento es un proceso gradual, irreversible, multifacético de cambios biológicos, psicológicos y sociales que se inicia en la edad adulta temprana y es un proceso natural que afecta a todos los seres vivos. Vamos a ver que recientemente han salido publicaciones que dicen que uno después de los 34 años ya es adulto. Sabemos que por encima de los 25 años empieza el declive de las producciones hormonales y ya vamos a ver más adelante cómo hay un estudio espectacular que nos muestra dos etapas importantes en la vida en donde tenemos unas aceleraciones importantísimas en el proceso de envejecimiento. El antienvejecimiento, entonces, es un conjunto de tratamientos y prácticas que buscan retrasar o detener el proceso de envejecimiento y el objetivo es mejorar la calidad de vida y prolongar la vida de la edad adulta. El envejecimiento no es uniforme y no se asocia linealmente con la edad cronológica, por eso les mencionaba anteriormente que hay dos etapas importantísimas en donde el envejecimiento tiene una aceleración y eso aumenta, pues, digamos que el porcentaje de factores de riesgo. Disminución de la capacidad de adaptación al medio ambiente, de las capacidades físicas y mentales y aumento del riesgo de la enfermedad. Aparición de arrugas, pérdida de elasticidad en la piel, que es una de las cosas que nosotros más tratamos. Disminución de la densidad ósea, masa muscular, reducción de la agilidad, la coordinación motora. Y este pedacito, este aspecto es uno de los que más afecta a las personas por encima de los 60 años porque aumenta el riesgo de caídas y accidentes y eso pues riesgo de muerte. Y las dificultades para tener datos a corto plazo, eso hablando de la memoria. Los procesos de envejecimiento tienen como objetivos principales ralentizar, prevenir o revertir el proceso de envejecimiento con el fin de extender los años de vida saludables y activos, abordando las causas subyacentes del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. Extensión de la vida saludable, prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad. Entiéndase todas las comorbilidades, todas las posibilidades de aumento de la morbilidad a lo largo de la vida que aumenten la probabilidad de mortalidad. Mejorar la calidad de vida, un enfoque holístico e integral y en donde se pueden usar tecnologías avanzadas y en eso pues entran toda la aparatología, inyectables y todo lo que sale cada año para tratamientos estéticos. Bueno, ¿qué dice la inteligencia artificial? Yo digo inteligencia artificial y digo la porque creo que es mujer, porque generalmente tienen la razón y pelear con ellas es muy difícil. Yo no peleo con eso, no peleo ni con mi esposa que me puede dar la razón solo por empatía, y menos pues con la inteligencia artificial. Y allí dice, yo le pregunté que si los tratamientos de estética que teníamos en el momento, inyectables, fillers y demás, tenían algún impacto en la mejora de la sobrevida, disminución de la mortalidad. Y esto fue lo que me respondió. Es que la literatura médica existente sugiere que si bien los rellenos y los inyectables pueden mejorar la autoestima y la salud mental, que es uno de los aspectos importantísimos de la salud y la mejoría de la calidad de vida en la edad adulta, lo que lleva a una mejor calidad de vida y beneficios potenciales, la evidencia que vincula estos tratamientos con la mejora de la longevidad y la reducción de la morbi-mortalidad es aún limitada. O sea que podría decirse que no mucho.
¿Qué dice esto? Pues que mejora el impacto social, reduce el estrés y la depresión, hace mejor conectividad social y tiene usos diferentes de los estéticos, pues sobre todo la toxina botulínica, que mejoran pues la calidad de vida. Ya hay estudios que muestran que el uso de inyectables y mejorar la apariencia física disminuye muchísimo los episodios, por ejemplo, de depresión, de afectaciones mentales y la interacción de las personas en la edad adulta con otras, que pues mejora esa etapa, la soledad en esa etapa y mejora pues cómo nos relacionamos con las demás personas en nuestros últimos años. Este estudio salió el año pasado y en este estudio básicamente nos muestra que hay dos momentos de la vida, que es a los 44 años y a los 60 años, en donde se produce un disparo en el envejecimiento de las personas. Y esto se da básicamente porque hay procesos dentro de la proteómica, dentro de la función de los lípidos, dentro de la función de los carbohidratos, de la manera como responde el sistema inmune a cualquier agente que hace que el cuerpo se envejezca de una manera potencial y eso aumenta dramáticamente la probabilidad de morbimortalidad en el ser humano. Ellos analizaron todos estos aspectos que vemos aquí. Uno de los más importantes es que definitivamente la parte de la microbiota intestinal marca muchísimo cómo esos procesos de envejecimiento son exponenciales cuando se encuentran deteriorados o cómo definitivamente los procesos de envejecimiento se dan mucho más lentos cuando tenemos una mejor microbiota intestinal. Y no en vano ya existen probióticos para la piel, para enfermedades hormonales, para enfermedades masculinas, bueno, para una cantidad de cosas que son probióticos específicos para condiciones específicas que presentemos. Y en la diapositiva del lado vemos cómo de esta cantidad de redes se interconectan y pueden producir tanto un feedback negativo como un feedback positivo dentro del proceso de envejecimiento. Acordémonos que uno de los eventos genéticos que más marca el proceso de envejecimiento es el acortamiento telomérico. Y el acortamiento telomérico no se empieza a dar en un momento determinado en la vida, sino que se va dando desde que nacemos. Cada vez que la telomerasa actúa dentro de la replicación del RNA, va cortando pedacitos del telómero y ese acortamiento de los telómeros hace que se produzcan los procesos de envejecimiento de manera muchísimo más rápida. Uno de los primeros cambios que uno ve es en la hipófisis y en la pineal, y por eso nota uno que en las personas adultas empieza la nicturia. Uno que muchas veces podría pensar que es la próstata y resulta que no, la próstata está bien y es la glándula que ya empieza a funcionar de manera alterada. Todos estos factores que vemos aquí en naranjita son los que producen acortamiento de los telómeros y todos estos que vemos aquí en verdecito son los que producen mejoría o disminución del acortamiento más bien. Y cómo la disfunción mitocondrial y el envejecimiento se ven correlacionados en el momento en el que lo asociamos a acortamiento de los telómeros. Más adelante vamos a ver un par de cosas que mejoran esto, que van un poquito en contra de los últimos trends, pero que vamos a ver que no todo es una verdad absoluta cuando hablamos de manejo de antienvejecimiento en las personas. Todos los factores externos que producen inflamación, que más adelante se los voy a resumir, eh, todos son modificables, todos son intervenibles. Eh, la cronificación de esta inflamación de bajo grado se vuelve un círculo vicioso con la disfunción mitocondrial, con la disfunción de la matriz extracelular, y entonces produce una inflamación crónica que si no se controla, pues va a ir degenerando en procesos avanzados de envejecimiento, no solo en el aspecto físico, sino también en la aparición de hipertensión, diabetes y problemas hormonales y metabólicos. De esto sale un concepto que los médicos integrativos hablan hace mucho rato, que es el inflamosoma, que es, digamos, la consecuencia de esta inflamación de bajo grado que se convierte en inflamación crónica y que produce todas estas alteraciones a nivel metabólico, aumento de la probabilidad de tener enfermedades de cáncer, problemas inmunológicos, alteraciones psiquiátricas del estado mental, enfermedades neurodegenerativas, y cómo hace parte de un engranaje a su vez de otros tantos aspectos de la salud celular que se cronifican y son los que vamos a intentar en última modificar. Los conceptos emergentes, ya venimos hablando de ellos hace un tiempo: disfunción mitocondrial, senescencia celular, disfunción de la matriz celular,
inflamación de bajo grado e inflamación crónica. Estos no se dan independientes, unos son consecuencia de los otros, pero al mismo tiempo son un círculo vicioso. Que haya disfunción mitocondrial me produce senescencia celular, que haya senescencia celular hace que mis mitocondrias no estén funcionando adecuadamente, que yo tenga una matriz extracelular desorganizada, endurecida, que no esté funcionando adecuadamente, con unos buenos proteoglicanos, con disminución de las metaloproteinasas, con un balance más bien de estos componentes de la matriz celular, hacen que yo genere una inflamación de bajo grado y esa inflamación de bajo grado genere inflamación crónica y me produzca enfermedades metabólicas. Aquí tenemos la matriz extracelular, los procesos que tienen efecto en la desorganización de esta matriz y esta autofagia y este signaling que en circunstancias homeostáticas son positivas, porque recordemos que uno debe tener radicales libres en buena cantidad, uno debe tener interleuquinas, interferones, factores de necrosis, que en cantidades regulares, en cantidades normales no inflamatorias, ellos no producen enfermedad. Ellos producen enfermedad cuando yo empiezo a generar una respuesta inflamatoria que está exagerada como respuesta a malos hábitos, como respuesta a factores externos, que al final es lo que hace que uno haga una reprogramación genética, epigenética, que produzca los efectos que luego ve en el envejecimiento. Aquí están todas las afectaciones a nivel del cuerpo cuando tenemos una disfunción de la mitocondria. Ustedes saben que en la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de Krebs, todos los procesos de energía y todos los procesos metabólicos y de bioquímica que hace que en su momento, que en el momento en el que no esté funcionando adecuadamente, pues puedan generar toda esta cantidad de patologías. Nuevamente, cómo la inflamación produce alteración en citoquinas, en interleuquinas, cómo la microbiota intestinal se vuelve fundamental como una barrera de primera línea, siendo causante de alguna manera cuando está desbalanceada o siendo la que nos ayuda a controlar y remediar los procesos metabólicos cuando la tenemos en muy buenas condiciones. Y cómo la inflamación además produce alteración de una cantidad de factores neurohormonales que nos pueden generar no solo problemas metabólicos, sino también cognitivos a largo plazo. Toda la respuesta inflamatoria alterada, radicales libres, cómo se alteran los procesos oxidativos de producción de energía en el ciclo de Krebs, de la cadena oxidativa, cómo se alteran las citoquinas y cómo vemos alteración de interleuquinas como la 2, 4, 6, 8, 10, factor de necrosis tumoral, interferón beta y gamma, que en circunstancias alteradas y en cantidades inadecuadas pues llegan a producir enfermedad. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, volvemos a los casos. Les voy a volver a mostrar cada uno de los casos y ustedes piensan con base en lo que hemos mostrado aquí y en las herramientas que tenemos en el consultorio, qué le podemos ofrecer a estas personas, teniendo en cuenta que estas personas lleguen al consultorio y nos digan, doctor, es que yo vi que usted asiente envejecimiento, yo ya fui donde el doctor tal, o donde tal persona me hizo sueros, me hizo inyectables, a mí eso no me funcionó, yo no me vi nada, no me vi cambios, yo estoy igualito, ¿qué hacemos? Entonces, eh, tenemos protocolos en nuestra clínica, cómo son los protocolos, cómo atendemos el paciente, cuánto demoramos con este paciente, qué le preguntamos. Son protocolos funcionales solamente, estéticos, tenemos inyectable, tenemos aparatología. ¿Qué tenemos para ofrecerle en cuanto a inyectables? Metiendo aquí en este ítem no solo los fillers o las toxinas, los bioestimuladores, sino metamos los péptidos, metamos el Ozempic y lo que tenemos en este momentico para manejar inflamación, porque hay que también hacer una pausa allí y entender un poquito todo este boom con el Ozempic y saber que a pesar de que fue un medicamento que se hizo para controlar diabetes y ahora peso, lo que hemos encontrado es que es un medicamento que es espectacular para manejar inflamación y vemos resultados impresionantes en pacientes con deterioro, que venían con deterioros neurológicos, neurocognitivos importantes, la reducción de la mortalidad en pacientes metabólicos prediabéticos con estos inyectables es importantísima. Entonces se han vuelto una herramienta bien usada, en donde que bien usada es muy buena. Viene ya la parte del dilema de que lo compran over the counter, y entonces yo me lo pongo para la fiesta y me lo pongo para el matrimonio, me lo pongo para el viaje y luego lo suspendo. Y entonces el mal manejo es donde estamos viendo una cantidad de efectos secundarios en estos pacientes que lo usan. Pero yo
pienso que con lo que hemos venido viendo en los estudios recientes, es una herramienta que a futuro nos va a brindar unos resultados importantísimos en el paciente inflamado. En aparatología, ¿qué tenemos para ofrecerles? HIFUs, radiofrecuencias, láseres, LPG, que es un equipo que me parece espectacular en la parte funcional. Y pues los quirúrgicos, que nunca está de más. No, hemos visto pacientes que ya han bajado mucho de peso, que le hemos hecho de todo y finalmente pues la blefaroplastia se necesita en algún momento, el lifting facial se necesita en algún momento, la lipectomía cuando hemos bajado de peso se necesita, así nos hayamos hecho el tratamiento que sea. Entonces, mirar de lo que tenemos nosotros en nuestra clínica como antienvejecimiento, ¿qué le podemos ofrecer a estos pacientes? Entonces, vamos con esta niña y más adelante se los voy a mostrar en otro video que consulta porque se me ve mucho la papada y los cachetes y no sé qué más hacer. Ya he hecho la dieta del uno, la dieta del otro, el keto, bueno, mil cosas y nada me funciona. Entonces, eh, la vemos aquí en su antes y después, la parte corporal antes y después. En algún momento incluso pensó en hacerse una lipo. No, finalmente no se la hizo. Aquí está antes y después lateral. Y aquí vamos a ver qué fue lo que se le hizo. Luego, más adelantico, les explico qué es el programa de Time Machine Project. Pero esa paciente se metió en ese programa, que es un programa básicamente de lifestyle medicine, una cosa muy, muy básica, control de hábitos de estilo de vida, bioestimuladores, toxina, ácido hialurónico y las toxinas, el ácido hialurónico y los bioestimuladores se usaron después de que ella ya había bajado de peso y en cantidades muy medidas. Se le puso mentón. En ese momento creo que lleva 2 jeringas de ácido hialurónico en mentón, labios, tiene 2 aplicaciones de Sculptra y pues su toxina ya la hace con regularidad. Es una paciente que cambió su chip y de esas pacientes que yo se lo pongo de ejemplo a muchas personas porque le digo a esta paciente con 45 minutos de ejercicio al día consiguió ese cuerpo que contadas las personas que uno manda a hacer ejercicio y con 45 minutos alcanzan ese cambio que ella tuvo. Esta paciente es una paciente que había ido a muchos dermatólogos porque no se le mejoraba el acné y cada día estaba más cachetona. Y ese fue el cambio que ella tuvo. Ustedes ahí más o menos ven qué le hicimos. Ella, evaluándola y haciéndole su historia clínica, nos dimos cuenta que tenía un ovario poliquístico. Entonces se le empezó todo su manejo de estilo de vida, se puso en estructuras nutricionales diferentes, actividad física, se hizo una prescripción pues súper juiciosa. Ella bajó muchísimo de peso, eh, mejoró mucho más la parte de volumen como tal que los kilos. Que al final fueron como 13 15 kilos, si mal no estoy, pero lo que se veía en la balanza con lo que se veía en volumen era muy diferente. Se tuvo que comer fosmina, inositol, picolenato de cromo, isotretinoína, se le hicieron terapias bioreguladoras. Aquí en Colombia nosotros contamos con una farmacéutica que se llama GEL. Esa farmacéutica tiene unos medicamentos que se llaman bioreguladores y esos medicamentos son fitoderivados que tienen funciones muy importantes en manejo de inflamación y en manejo de soporte de órgano endocrino. Ellos no son hormonas, pero cuando uno los usa, produce una regularización de los ejes hormonales que hace que los pacientes con este tipo de patologías respondan súper bien a estos tratamientos. Se usan de manera endovenosa, se usan de manera oral y pues de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a lo que uno encuentra en sus exámenes, porque a todos estos pacientes se les hace un perfil metabólico y hormonal, se les prescribe y se les hacen terapias endovenosas, se les dejan medicamentos orales y con esto ella mejoró. Si ustedes ven aquí la foto del medio, allí todavía ya no se le ha puesto absolutamente ningún relleno, no se le ha puesto ningún inyectable. Esto fue exclusivamente eh, manejo del peso. Yo he hecho la pregunta en redes que quién creen que le hicimos. Hay gente que relleno, que labios, que una cosa, que la otra. Y en estas 2 fotos no se le había hecho nada todavía. En la última, pues ya se le había hecho bioestimulador, se le había hecho labios y su toxina. Aparte, pues se le hizo cirugía de mamas, lipoaspiración en piernas y hace su mantenimiento de su toxina botulínica 2 o 3 veces al año. Sus síntomas endocrinos mejoraron, regularizó periodos, regularizó el control del peso. Obviamente, estos pacientes deben entender que estos son condiciones de vida.
que esto no se va a solucionar porque ella mejore o sea, se va a curar porque ella mejore sus hábitos, sino que se va a controlar, que en el momento en el que yo me vaya de rumba y se me pase la mano en trago, que me vaya de vacaciones, se me pase la mano en comida, que yo deje de hacer la cantidad de ejercicio que tengo que hacer, pues puede reaparecer alguna de estas cosas. Y de hecho, recientemente ella ha tenido una recaída porque ha tenido algunos inconvenientes y no ha estado tan juiciosa pues con sus rutinas ya adquiridas. Este paciente es un paciente gallo. Este paciente, un paciente que en ese momento tenía 32 años. La gente me ve y dice que me veo mayor, pero pues yo no lo noto. Yo voy al gym todos los días, yo como bien. Paciente hipertenso desde los 20 años, dislipidémicos de los 30, glicemias en ayunas por encima de 100, difícil control del peso, pero en su momento la tendencia en esa época era ir al gimnasio a hacer fuerza y con eso se suponía que íbamos a tener una muy buena respuesta al control del peso, que es muy parecida a la tendencia de ahora. Pero pues la verdad es que yo no lo veo pues así como muy controladito. Este paciente se cambió el chip bastante y aprendió muchas cositas y las puso en práctica y pues ahí lo ven, es el que les está hablando. Esa fotico que ven con la gorrita fue antes de la aparición del ácido poliláctico. A mí eso me cambió la vida y yo realmente se lo agradezco mucho porque en ese momento la gente me decía, te ves como un viejito y yo decía, pero está que está hablando. Claro, después me encontré esta foto y dije, "Uf, Dios mío santo". Aprendimos que no siempre lo que nos dicen en cuanto a lo que debemos comer es lo que funciona. Aprendimos de en carne propia que lo que nos dicen que tenemos que hacer en actividad física no es lo que funciona. Aprendimos que hay medicamentos que se necesitan sí o sí, y se necesitan en dosis diferentes y lo que a mí me funciona definitivamente no es lo que le funciona a todo el mundo. Yo soy usuario de Ozempic. Y usé inicialmente Saxenda y luego Ozempic porque mi perfil lipídico tuvo una recaída a pesar del uso de la rosuvastatina y el Ozempic me controló mucho el factor de riesgo cardiovascular. Tenía un índice calculado de factor de riesgo de evento cardiovascular del 56% a 5 años. Y en los últimos 2 años, con el uso de LGP1, bajó a 0,56. Entonces, aunque hay muchos detractores de esos medicamentos, yo definitivamente pienso que esos medicamentos nos mejoran muchísimo la calidad de vida de las pacientes. A mí personalmente, pues me está retrasando la probabilidad de un evento cardiovascular, entiendas, infarto, y ya tengo ecodoppler de carótidas con un par de plaquitas por ahí. Entonces, el buen uso, el uso indicado, el uso adecuado de medicamentos, pues tienen un impacto importante en las personas. Esas fotos, pero hombre, aquí no me había operado. El año pasado me hice rino, mentón, cuello, bléfaro, lipo, porque ya tenía un par de gorditos en la parte de atrás que no iban a mejorar con nada. Entonces, yo en mis competencias bajo y apenas salgo de la competencia empiezo a amontonar grasita por ahí donde no me gusta y dije, bueno, ya. Em, y nos hemos dado cuenta que ese tipo de cosas se necesitan. Mire, hay muchas personas que piensan que la lipo es el camino fácil y hay personas que nos han mostrado con juicio y con estudios. El doctor Hoyos tiene unos estudios espectaculares de la respuesta inmunológica y metabólica post-lipo. Sabemos que en los pacientes metabólicos que uno les hace una liposucción o una lipectomía, tiene mejora de los valores de insulina, de los valores de mejor control de la glicemia, mejor control hormonal. Tenemos ovarios poliquísticos que después de las lipos les queda mucho más fácil embarazarse. Y hay personas que se dedican a eso y los estudios que hay ahorita son a 6 meses, no hay mucho, porque pues a un plástico no le interesa saber cómo le mejora el sistema inmunológico a las personas y no le quedó bonito o no. Entonces, pero hay otros que ya están entrando en esa dinámica de investigar qué más qué más hay allá de la parte estética y de cómo me veo y si tengo cinturita y si tengo la colita grande o no. Eh, Causas diversas. Este paciente, por ejemplo, consultó también, la papada me está matando, estoy muy cachetón, me queda difícil controlar el peso. Le hicimos mapeo de presión arterial terrible, una hipertensión con presiones arteriales medias de 180. Se puso en protocolo de intervención de estilo de vida y este muchacho bajó hasta 90 kilos, estaba pesando 135, le mejoró la existencia. No.
pues en su interés, no estaba en su interés colocarse inyectables, entonces sencillamente pues no hizo ningún tratamiento estético. Esta paciente consultó porque estaba cachetona y no sabía qué hacer. La interrogamos muy bien, nos dimos cuenta que era una paciente que tenía una familiar regente de farmacia que le formulaba esteroides cada vez que le daba gripa y llevaba 2 años inyectándose cada 3 semanas dexametasona y estaba haciendo un síndrome de Cushing. Eh, la paciente la pusimos, obviamente su vigorexia era terrible, la pusimos en el protocolo de medicina bioreguladora, se le cuadraron sus ejes hormonales, empezó a hacer actividad física. Mejoró y definitivamente decidió que no quería hacerse nada estético. Esta paciente es una paciente que me llegó porque estaba con el peso horrible, que no lo podía controlar, que estaba cachetona. Le hicimos una historia clínica detallada y nos dimos cuenta que le hizo caso el instructor del gimnasio y estaba tomando oxandrolona para volverse viga y en vez de volverse viga se engordó. Llegó con un porcentaje de grasa como el 36%. En 4 meses con un muy buen juicio, con una muy buena prescripción de actividad física, nutricional, protocolos de bioreguladores, logró bajar de peso. De hecho, tenía una fibrosis residual de una lipo que se había hecho en otra parte anterior y ustedes ven que inclusive el aspecto del abdomen mejoró muchísimo. Se le hizo bioestimuladores eh, y toxina botulínica y eso ha sido lo único que ella ha querido hacerse en términos de estética. Se hizo LPG, para el manejo del lipedema y la celulitis mejoró y ahorita está otra vez con una recaída porque decidió que ella no me iba a pagar toda la vida por estar en el programa ni por estar pegada al lado mío, prefería estar con su instructor y está otra vez sobrepasadita de peso. Entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos por qué las personas no nos prefieren. No, o no prefieren seguir con nosotros juiciosos, sino que prefieren la persona que de pronto ven todos los días. Esta es la pirámide de intervención que nosotros tenemos, que no es muy diferente de lo que es el fundamento del Lifestyle Medicine, pero yo le he agregado algo en la base, no porque sea más o menos importante en el orden, sino porque creo que en ese orden funciona mejor. Yo le digo a las personas que llegan al consultorio, mi consulta se demora más o menos 2 horas, cuando es de promedio funcional. Y en esa consulta yo le investigo absolutamente toda esa persona, de dónde viene, para dónde va, quién es el esposo, los hijos, qué hace, dónde trabaja, en qué parte de la ciudad trabaja, en qué parte de la ciudad vive, cómo distribuye su día. Porque es que si yo quiero decirle a una persona que le quiero mejorar su calidad de vida y quiero mejorar cómo envejece, pues tengo que saber a esa persona quién es, cómo es, qué piensa y cómo funciona. Entonces yo no le puedo decir, ah, no, es que sí tiene que ir mañana a entrenar y no, es que yo no puedo porque es que yo trabajo 2 horas de la casa. Entonces, ¿a qué horas? Entonces yo intento que esas personas lo primero que hagan es que generen un organigrama de su vida y en ese organigrama pongan absolutamente todo, hasta el cumpleaños de la mamá, la comida con el amigo, la salida con el hijo, el date night con el esposo, el trabajo y así funcionamos nosotros digamos, en nuestra vida e intentamos replicarlo a las personas porque hemos encontrado que no es la alimentación, que no es el ejercicio, que no es otra cosa más que organizarse para poder hacer todo lo que yo tengo que hacer durante mi vida y que eso tenga realmente una continuidad, que no sea una cosa de que arranqué hoy y en 2 semanas digo, no, yo no pude, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para el gimnasio, yo no tengo tiempo para comer porque la persona que va al programa tiene que sacar tiempo para preparar sus comidas, si no tiene que se las prepare, para comérselas, para entrenar. Yo trato de que esas personas tengan en la actividad física unos objetivos que se cumplan y el primero de ellos es ir. Pero si yo no tengo tiempo para ir o a mí no me da el día para ir, pues es muy difícil. Una persona, por ejemplo, un visitador médico, por decirles algo, que tiene que ir a muchas partes de la ciudad, yo les digo, mire, ponga por zonas. Unos días va a una parte, otros días va a otra, y de esa manera usted va a ver que el día le va a rendir más. Usted va a poder visitar más médicos, usted va a poder dedicarle más tiempo a su familia, va a poder dedicarle más tiempo a usted. Porque si usted me dice, yo no tengo tiempo, asumamos que usted duerme 8 horas al día, le quedan 16, usted trabaja 8, le quedan 8, usted en 8 horas al día que le quedan, ¿cómo no decir que no tiene una hora para ir a hacer actividad física? Pero pues si yo veo que esa persona no tiene una dinámica organización importante, pues no hay cómo me lleve a cabo los objetivos del programa. Entonces, el escalón que sigue son los hábitos del sueño. ¿Por qué? Porque es que el sueño es el que me va a controlar absolutamente todos los ciclos hormonales.
Si yo tengo una persona que se levanta tarde o que se acuesta tarde, ya mis hormonas de entrada no van a tener una adecuada respuesta a lo que yo haga en términos de alimentación, en términos de ejercicio. La melatonina es la reina en esto. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo adecuados horarios de sueño, yo como mi última comida entre 6 y 7 de la noche, disminuyo las luces de mi casa, las pongo en directas cálidas, hago que mi retina empiece a sensar menos luz y que mi glándula pineal empiece a sensar menos luz. Esa melatonina va a empezar a estimularse y el momento en el que yo me acueste, voy a tener unas glándulas en un funcionamiento óptimo para empezar a generar el reset hormonal que yo me tengo que generar. Y yo, minuto que pase después de las 10 de la noche, sin dormir es hormona de crecimiento y hormona y testosterona que no vuelvo a ver en la vida. Entonces yo puedo querer ganar mucha masa muscular, pero si yo no estoy durmiendo bien, pues no hay hormona de crecimiento que me mejore la masa muscular ni hay no, hormonas sexuales que me funcionen. Aparte de eso, pues hay alteraciones de la grelina y la leptina y ustedes bien saben que una me dice coma y la otra me guarda la comida que como. Entonces genera un problema en términos de hormonas que no voy a lograr cuadrar si no cuadro mis horarios de sueño. Además, es importante tener en cuenta que uno eh, asume que porque tenga alteraciones del cortisol, o sea, que las cantidades de cortisol no son importantes en cantidades óptimas, en ciclos óptimos. La energía que yo tengo el día de hoy depende de cómo manejé yo mis ciclos de luz los 2 días anteriores. Yo debo levantarme antes de que salga el sol, tener exposición a la luz del sol en la mañana para que esas glándulas empiecen a secretar el cortisol que necesito para que funcione en el día y tenga los descensos durante las horas que los necesito. Para que yo tenga esa suficiente energía, dentro de 2 días debo tener un horario de levantada adecuado, una exposición a la luz adecuada, no al mediodía a achicharrarme en el sol, y tener una disminución de la luz blanca, de la luz azul de las pantallas, dimerización, filtros en las gafas, luces cálidas e indirectas en toda la casa para tener una adecuada inducción y una adecuada higiene del sueño. Y en eso también juega un papel importante la última ingesta del día. A ver más adelante cómo los momentos en los que yo como o no como pueden tener inferencias en la salud en general y en la piel sobre todo. La alimentación, pues esos protocolos en este momentico, como hablábamos ahora, no son verdades absolutas. Ya habíamos hablado del ayuno intermitente o los periodos de ventana, que en ese momento no se recomienda tener ingestas de menos de 8 horas por momento del cardiovascular. Ya hemos visto que independiente de la hora a la que coma, lo que realmente importa es la restricción calórica que yo tenga y la estructura de esa restricción calórica. Eso es lo que tiene impacto en la disminución de la mortalidad y en el aumento de la longevidad. Yo no soy muy fan de las keto. El consumo alto de grasas a veces es complicado en muchas personas. Una cantidad de carbohidratos muy poquita tiene aumento del riesgo de morbimortalidad. Una ingesta de al menos 370 gramos de carbohidratos de buena calidad tiene un impacto importante en la reducción del factor de riesgo cardiovascular. Y aunque hay indicaciones para dietas como la keto, como son los pacientes con cáncer, los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en la población regular es una estructura nutricional muy complicada de mantener, de sostener en el tiempo, y pues no hemos visto realmente que tenga a largo plazo los beneficios que uno esperaría. Entonces yo le digo a las personas que sean muy cautelosos con el influencer médico que tiene como función hacer post todos los días, que tiene que estar posteando cosas y dando información y generando expectativa de qué le voy a decir al público, de qué tiene que hacer, qué tiene que comer todos los días para que le cambie la vida, esperando el alimento milagroso, la estructura milagrosa, cuando en realidad la sostenibilidad, ser consecuente, ser constante, es mucho mejor hábito en cuanto a alimentación que estar entrando en cosas restrictivas exageradas o en supresión completa de grupos nutricionales que uno pues después puede darse cuenta que no son tan positivos. En términos de intervención de ejercicio, yo pretendo, más adelante les muestro, que el paciente cumpla con los 11 o 12 componentes del fitness, no solo que vaya y haga ejercicio de fuerza 3 veces a la semana, porque en muchas personas eso no funciona. Si usted va a un gimnasio o a un centro de actividad física, mire de las personas que van allá y que están en esa hora, cuántas personas usted las ve en condiciones óptimas físicas. Y en condiciones óptimas físicas no solo es tener abdominales o tener los pectorales grandes, también hay otros aspectos importantes.
Y cuando uno logra tener esos cuatro, la parte mental es mucho más fácil de controlar. El estrés se controla mejor, tengo menos situaciones que me saquen de mi tranquilidad todos los días. Y pues más adelante vamos a ver qué otras cositas importantes en ese aspecto. Em, El ciclo circadiano, como hablábamos hace un rato, pues juega un papel importantísimo en la regulación del cortisol y la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la melatonina, pues en todo lo que es el sueño y la restitución hormonal que se debe producir con el sueño. El ciclo circadiano pues produce estos beneficios cuando está bien controlado y toda esta cantidad de problemas cuando estamos teniendo malos hábitos del sueño. En los componentes de cine, ¿se acuerda la paciente que les mostré ahora que quería hacerse la lipo, que no? Esta muchacha se nos volvió pues casi embajadora porque nos manda pacientes, ella es ginecóloga y nos manda pacientes en cantidades. Em, Porque pues es un ejemplo de la constancia y de lo que la constancia puede lograr. En cuanto a la actividad física y la prescripción de actividad física, creo que les hablé ahorita, yo intento que el paciente que vaya a mi consulta entienda que estos 11 componentes es lo que tiene que trabajar en la actividad física. Que la actividad de fuerza es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar la cantidad de células que tenemos disponibles reclutadas para trabajar, básicamente. Cuando yo empecé a estudiar antienvejecimiento, salió un artículo que decía que la masa muscular en pierna era directamente proporcional a la disminución de la atrofia cerebral. Y uno diría, no, pues entonces en los gimnasios debe estar lleno de físicos nucleares y de gente inteligentísima, y uno no veía eso. Ahora nos damos cuenta que es que después de los 25 años, los primeros músculos que empiezan a perder volumen y masa celular, pues es el vasto externo y los músculos del cuádriceps. Y la medida en que nosotros logramos enlentecer la progresión de pérdida de masa muscular en la pierna, pues vamos a ver eso reflejado en la disminución de la atrofia cortical y la probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas. En términos de respuesta cardiovascular, yo pretendo que todos los pacientes tengan una VO2 max adecuada para la edad. Digamos que en pacientes por encima de los 30, una VO2 max por encima de 40. Eso es un índice que mide la capacidad aeróbica y está directamente relacionada con la longevidad y la disminución de la morbimortalidad. En términos de fuerza, que el paciente sea capaz de hacer su propio peso en una sentadilla frontal, una sentadilla posterior, un peso muerto, uso el 75% de ese peso en un press de pecho y un 50% en un press de hombro en general. Y además hay un factor que nunca se evalúa, no se evalúa en las personas regularmente, que es la fuerza del agarre. Y la fuerza del agarre está relacionada también con el aumento del envejecimiento y la disminución de la longevidad. La flexibilidad, la velocidad, la agilidad, el balance, la coordinación, todos este tipo de cosas son prerequisitos para un adecuado trabajo de fuerza. Yo no puedo pretender tener rangos de movimiento adecuados si no soy flexible, si no tengo buenos tendones, si no tengo buenas articulaciones. Las buenas articulaciones dependen de que yo tenga una masa muscular adecuada. Entonces esto se vuelve, digamos que, un círculo no vicioso, porque es un círculo positivo. Y el ejemplo que le doy a estos pacientes cuando me dicen, ay, es que a mí no me gustan los burpees porque hay mucho post que uno ve que el burpee no sirve para nada. Yo le digo a un paciente, si usted va en la calle y se cae en un semáforo cuando va caminando, un burpee es la diferencia entre el carro que viene a 50 kilómetros, lo atropella o no. Un burpee le puede salvar la vida porque es un ejercicio que genera explosión, genera agilidad. En fuerzas comparables con las fases concéntricas de la sentadilla y el press de banco, y nos evita en determinado momento, nos puede evitar en determinado momento un accidente. Entonces, mis pacientes, pues, la idea es que empiecen yendo al gimnasio. Yo les digo, si a usted no le gusta el gimnasio, vaya, vea Netflix, hable con el vecino, vaya, vea la instructora que le gusta. Yo tuve, por ejemplo, un paciente que lo mandé a buscar una instructora bonita a ver si iba y ni así. Em, entonces, es como buscar que ese paciente tenga esa motivación con base en lo que yo he preguntado de su vida para ver cómo logro que tenga adherencia a la actividad física. Y muchos lo logran, sorpresivamente, y no logran llegar a sus índices adecuados de antropometría, que aquí no se los menciono, pero yo intento, por ejemplo, que el paciente tenga una masa grasa mínima
un peso muscular adecuado, que tenga un porcentaje de grasa por debajo del 25% para disminuir el riesgo cardiovascular, una densidad corporal entre 1.06 y 1.07, tenga un índice de cintura-cadera adecuado, un perímetro abdominal adecuado. Y estos parámetros recientemente han tomado muchísima importancia porque hubo una reclasificación de lo que es obesidad recientemente en donde ya los tienen en cuenta. Cuando uno maneja pacientes que tienen problemas de peso, uno se da cuenta que como el índice cintura-cadera es un índice, pues cuando yo tengo una persona que es muy grande, ese índice sigue estando pequeño, pero yo tengo ese paciente con una masa visceral de 30, pues va a tener un paciente con un riesgo cardiovascular gigantesco a pesar de que tenga un índice cintura-cadera bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ver muy bien esos pacientes, estudiarlos muy bien y estratificarlos muy bien para no, ¿cómo se dice? Overlooking, pues no tener en cuenta detalles de su evaluación. Con respecto, esto lo traje porque uno ve en redes sociales todos los médicos en este momentico, los influencers médicos, los instructores del gimnasio y cuánta persona tiene abdominales y piernas grandes hablando de esto. Y le dicen a las personas, no, haga más cardio, que el cardio no sirve para bajar de peso, lo que sirve es el trabajo de fuerza 3 veces a la semana. Ya les decía yo, vaya al gimnasio 3 veces a la semana a ver si eso le va a rendir y llega donde tiene que llegar. Difícilmente. Pero como hablamos del acortamiento de los telómeros, miren el impacto que tiene el ejercicio de peso, 90 minutos a la semana de ejercicio de peso en aumento de las bases de los telómeros y cómo el running también tiene un efecto muy parecido. O sea, yo soy de las personas que piensa que hay que hacer de todo bien estructuradito. Ejercicios, por ejemplo, de intervalo de intensidad tienen un impacto importantísimo en la parte metabólica. La prescripción del peso dentro de los ejercicios funcionales y dentro de los ejercicios de intervalo es importantísimo. El impacto metabólico del ejercicio de resistencia sea entre el 35 y el 65% de la carga máxima del ejercicio que estés haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy haciendo una sentadilla, yo debo saber cuál es mi RM, o sea, mi carga máxima en ese ejercicio específico. La mayor parte de los entrenadores no saben y nosotros no sabemos. Y hay una manera de calcularlo indirecta y una manera de calcularlo directa por un test. Entonces yo empiezo a hacer, por decirle algo, sentadilla, le empiezo a aumentar gradualmente el peso hasta que llego a una repetición. Esa repetición es mi RM. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago 100 kilos, por decirle algo, es mi RM en sentadilla, en un ejercicio funcional de impacto metabólico, mis prescripciones de peso deben estar alrededor de 35 kilos y 65 kilos para que ese impacto metabólico se dé. Por encima de los 65 kilos, trabajos de fuerza y volumen hasta cargas máximas y submáximas, o sea que hasta los 100 kilos o más. Y esos trabajos de fuerza, de ganancia de masa muscular, se dan en periodos de 12 y 6 semanas, eso no se da de un día para otro. La ganancia de masa muscular, aunque muchas personas quieren hacerlo para ser fácil, es difícil. Se pueden ganar 2, 3, 4 kilitos en periodos de 2, 3 meses. Y lo que hablamos de la 2 Max en pacientes incluso por encima de los 50 años, cómo mejorar la V2 Max mejora la probabilidad de sobrevida y la disminución de enfermedades cardiovasculares. Se quedó pegado otra vez, démosle un tiempito que esto reaccione. Listo. Cómo la nutrición adecuada, cómo la nutrición balanceada, las dietas mediterráneas, el consumo de vegetales, de frutas y este tipo de cosas mejoran la microbiota, mejoran la inflamación de bajo grado, mejoran el inflamosoma, disminuyen la probabilidad de enfermedades, mejoran la respuesta inflamatoria y pues mejoran al final la salud en general y la calidad de vida. Lo que les explicaba ahorita, cómo la ingesta produce una activación genética gigante que se da en esos periodos posteriores a la ingesta, cómo la restricción mejor dicho, el hábito dietario tanto diurno como no, perdón, diurno o nocturno producen efectos en diferentes procesos metabólicos genéticos del organismo y cómo la restricción calórica tiene este tipo de beneficios a largo plazo. Entonces, reevaluar un poquitico el tema de los periodos de restricción de ventana de comida y cómo las dietas grasas pueden tener este par de problemitas, disminución, pérdida del cabello, perdón, y alteraciones genéticas. Mientras la restricción calórica mejora la respuesta genética,
algunas dietas altas en grasas pues pueden producir efectos deleterios. En estos días veía un post de alguien que en este momento aparece mucho en redes sociales aquí en Colombia. Es de un influencer nuevo que es cirujano cardiovascular, que hablaba de cómo había un estudio reciente que decía que los aceites vegetales no habían salido tan mal librados que las otras grasas sí. Entonces, hablamos un poquito reevaluando eso de lo que va saliendo todos los días y cómo toca escoger con pinzas bien a qué le hacemos caso y a qué no. Y es esta partecita aquí que vemos en verde nos explica por qué cuando nosotros hacemos modificaciones en las estructuras nutricionales, le hace dietas keto, low carb, lo que sea, tenemos esas respuestas tan importantes las primeras semanas y luego nos quedamos pegados. Porque es que nosotros funcionamos con una cantidad de genes que nos ayudan a metabolizar eso que le estamos poniendo al cuerpo. Cuando se lo quitamos y ponemos otra cosa, pues no tenemos genes para trabajar con eso. Entonces el organismo automáticamente se pega a la reserva y entonces empieza a consumir, empieza a consumirse la reserva y baja de peso, pero apenas tenemos expresión genética adecuada para esas estructuras nutricionales, nos quedamos pegados y ahí es donde tenemos que ver si lo que estamos haciendo realmente tiene el impacto que nosotros necesitamos o no. Ahora pasamos ya a lo que podemos tener en tratamientos de estética que pueden tener reparación en lo que hablamos de inflamación de bajo grado, expresión genética alterada, senescencia celular, matrices extracelulares afectadas. Y vemos como, por ejemplo, el ultrasonido microfocado que en nuestro conocimiento regular sabemos que es calor y entonces lo aplicamos al paciente, dependiendo de la profundidad que lo aplicamos, tiene un efecto determinado y entonces tenemos mejoría de la elasticidad y tenemos un efecto lifting y entonces tenemos una estimulación de colágeno. Entonces eso es lo que le estamos vendiendo al paciente. El paciente lo que quiere saber es que le va a levantar la cara y que va a ver bonito. Pero ¿cómo competimos nosotros con la esteticista que se compró el HIFU chino o el láser chino o el aparato chino y inyecta y hace de todo y le dice, le ofrece al paciente exactamente lo mismo? ¿Cómo yo compito con esa persona que a lo mejor ni es médica y le va súper bien porque es que le vende al paciente lo que el paciente quiere escuchar? Entonces, desde la ciencia, dentro del conocimiento de la fisiopatología, de la inmunología, ¿yo qué le digo al paciente? Ah, es que yo tengo un HIFU, que es el HIFU top del mercado, y, que inhibe la caveolina 1, que está en el gen P53, que para los que se acuerdan de la genética de la universidad, el GP53 es el que se encuentra sobreexpresado en el síndrome de Lee-Fraumeni que produce 1000 cánceres y que la persona que lo padece pues se la pasa de quimio en quimio porque tiene una sobreexpresión oncogénica impresionante y como un HIFU con un transductor específico a una potencia específica produce una regulación negativa de esa caveolina y una disminución de la expresión de ese gen P53 que disminuye la apoptosis celular y que hace que el HIFU, que a nosotros nos encanta porque es tratamiento espectacular, funcione. Entonces ahí es como le explicamos al paciente que eso funciona de esa manera y cómo complementamos ese efecto que estamos teniendo en el rostro con todo lo que hemos venido hablando de intervención de estilo de vida para que el paciente en su organismo, en su metabolismo, no nos haga sabotaje de lo que le estamos haciendo en la cara. Porque pues los que trabajamos con pacientes estética vemos que hay pacientes que se les hace lo mismo que a otros y la respuesta no es la misma. No le dura la toxina lo mismo, el relleno se le va, el HIFU le funciona unos meses y luego ya está otra vez descolgado y uno dice, ¿pero por qué? Y entonces es que yo le pregunté y ese paciente le encanta el azúcar o ese paciente es vegano y no come una proteína ni a palo, o ese paciente fuma o ese paciente tiene X o Y hábito, no duerme bien y entonces le hago el HIFU y le hago el HIFU y le hago el HIFU y entonces resulta que el paciente dice, no, yo fui donde ese doctor y eso no me sirvió. Afortunadamente la mayoría de los pacientes les funciona súper bien y al que no, pues le hacemos este tipo de terapéuticas combinadas con endovenosos bioreguladores, con manejo de estilo de vida y pues tenemos unos resultados bonitos. Bioestimuladores, aquí tenemos esta comparación entre los dos pues, que más vemos en el mercado y cómo producen modificaciones de las metaloproteinasas, que era lo que hablábamos ahorita, que se había alterado en la matriz celular y que genera
inflamación de bajo grado, inflamación crónica y pues una mitocondria alterada. Entonces, pues no solamente estamos viendo una estimulación del fibroblasto para que produzca colágeno y una reacomodación de las fibras de colágeno, sino que también estamos yendo a la causa fisiológica del envejecimiento, que es una matriz extracelular enferma, y la estamos mejorando desde la piel. Entonces, pues estamos haciendo un muy buen trabajo, pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo nos está funcionando? ¿Qué es lo que nos está funcionando? Y cómo lo complementamos con todo lo que hemos hablado de mejoría de factores de envejecimiento. Aquí está más de este estudio de comparación, cómo mejora la diferenciación celular de células madre, remodelación de colágeno, todas las señalizaciones de metaproteinasas, interferones, vías proinflamatorias. Uno, digamos que uno inflama más que el otro, pero son cuestiones de gustos. Yo prefiero irme con el que me produce más efectividad, me gusta más, me va mejor. De hecho, yo otro ya ni lo uso, pero son gustos personales. Cada cual ya de acuerdo a lo que sepa, conozca y su experiencia, pues decide cuál usa más. Y láseres, pues vemos un término que se llama fotobiomodulación, que se da con láseres a baja intensidad. Básicamente, pues produce aumento de la proliferación celular, migración y diferenciación celular de las líneas celulares generales inmunológicas y también de las células madre. Esto lo estamos viendo no solo en dermatología, sino también en ortopedia, en otros campos de la medicina con muy buenos resultados. Entonces, es ver que llámese inyectable, llámese láser, llámese HIFU, llámese radiofrecuencia, pues tienen un fundamento fisiológico importante que hemos venido descubriendo gracias a la gente juiciosa que lo estudia, que desafortunadamente la mayoría de ellos no tienen Instagram. Y no tienen muchos seguidores y de pronto las personas que difunden la información pues no son las que uno quisiera que lo difundieran, pero pues nos hemos vuelto dependientes de redes sociales y de influencers para funcionar, eh, más que la idoneidad de lo que estamos haciendo, de lo que hemos estudiado para ofrecerle estas opciones terapéuticas a los pacientes. Ser consciente y agradecer, creo que esa es la parte del top de ese triangulito de intervención que hemos visto. Creo que es importante. Yo muchos de mis pacientes los pongo, sobre todo a esos que son acelerados, pues que viven y dentro de ellos me incluyo, es un poquito, levantémonos, tomémonos 5 minuticos, apenas nos despertemos para ser conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido, de lo que queríamos y ahora tenemos, de lo que ya perdimos, de hacer duelo, de dejar ir esas cosas que nos sobrecargan, nos llenan de la cabeza de lastres que de pronto en el día no nos dejan funcionar y nos entorpecen la dinámica diaria, que nos agobian y no nos dejan llegar a los objetivos que queremos llegar. Para muchos, para mí es dificilísimo dejar la mente tranquila, pero para mí, los momentos más conscientes y en donde más agradecido no han tenido nada que ver con estar acostado en la cama haciendo OM o con las piernas cruzadas, porque además yo soy retieso y me encalambro, entonces no he logrado llegar a ese grado de flexibilidad, a pesar de que estoy muy juicioso con el tema. Y les pongo esta fotico porque me la pusieron a hacer los de redes. No, hay que hagámoslo ahí y ponerte ahí para la foto y pues ahí uno de cabeza pues como que ni tiene tiempo de agradecer ni la cabeza ni la sangre en la cabeza le da. Eh, pero sí, digamos que mi momento más consciente, más agradecido en mi vida fue esta foto y caminé 7 días. Fui a un pico que se llama el Fishtail en el Himalaya y en el momento en que llegué allá fue emotivo, lloré, me mojaron los ojos, me acordé de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de todo el mundo y dije, esto es una vaina en donde me trajeron mis piernas, pasamos por bosques, por ríos, por nieve, por mil vainas y esto no lo compra uno, esto no se lo inyecta, esto es una cosa que hace uno mismo y por voluntad. Y fue un momento muy chimba, fue un momento espectacular, eh, que no tendría cómo ponerlo en palabras, eh, y que le hace no ser consciente de lo que tiene, de que de que este montón de cosas que tenemos que de pronto nos producen estrés, a veces fueron cosas que pedimos. Entonces, cuando uno agradece y uno es consciente y uno deja ir y le aprende a hacer ver las cosas, su cabeza está más tranquila,
hay menos estrés, menos cortisol, el cortisol está más balanceadito, trabaja donde tiene que trabajar, duerme bien, la melatonina se da, sus hormonas se dan y todo lo que se hace todos los días. eh, Comiendo, durmiendo, haciendo ejercicio, poniéndose los inyectables, haciendo sus cositas, pues tienen un efecto en en uno como ser humano. Y si podemos extender ese efecto a las personas que nos rodean, a veces decirle a alguien algo positivo, por tonto que parezca, le puede cambiar el día. Decirle, ve cómo te ves de bonita hoy, ve qué piernas que te ven, ve, te bajó la celulitis, ve, tener los ojos más verdes. Esas cosas hacen que nosotros no tengamos que ir a estudiar medicina eh, para ser médicos y ser médicos del alma, no solo de la parte estética y de la parte física. Pasamos de esas personas que hablábamos en el video inicial de los mexicanos que tenían 20 y pico de Age did you años start a CrossFit? estas I started when I personas. was 57, 32. Around 55, 56. 38. 28 years old. I started when I was 29. Oh man. 35. 39. 55. I started at CrossFit at 41 years old at 215 pounds. 35, 34. I was 22. Bueno, ya ven, personas que doblan casi las edades o más de los del primer video, con visiones de la vida completamente diferentes, con hábitos completamente diferentes. A algunos les faltan algunas cositas estéticas para mi gusto. Hay muchas personas en Estados Unidos que no son muy adeptas a esto, pero pues como les decía, es un mercado creciente, una industria creciente. Estas son mis pacientes. Mis mujeres Time Machine, la del medio, pues algunos de ustedes las conocen, mi esposa, AMPM Cirugía Plástica. Mujeres de los 45 años, no tienen cuerpos perfectos, no son personas perfectas, pero le echan ganas todos los días, escuchan, ponen en práctica lo que le dicen a sus pacientes y pues son personas que intentan dar ejemplo como todos nosotros en el día a día. Bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les llegue un poquito, les haga, no sé, no recapacitar, pues no creo que sea recapacitar, pero de pronto mirar otros horizontes y ampliar un poquito el espectro mental de lo que le podemos ofrecer a los pacientes cuando hablamos de envejecimiento. Wow, doctor César, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que creo que quienes estuvimos acá hasta el final así, súper cautivas. Algo muy lindo que me llevo y es el poder de la gratitud. Creo que la gratitud tiene una fuerza increíble, obviamente sumado a todo lo que dices, pero parte de eso, mira que muchas personas nos están poniendo acá que estuvo excelente, que mejor dicho, que eres un duro. Muchísimas gracias por esta charla, gran charla, excelente. Y por acá tenemos un par de preguntitas, Doc, no sé si las podamos hacer. Dime, claro, Entonces, claro. mira, la doctora Estefanía nos pregunta, ¿qué piensas del uso de exosomas en estas condiciones de buscar el antienvejecimiento? Uf, bueno. Los exosomas, no sé si ustedes vieron al principio eso, lo que yo de la parte regenerativa. Eh, Cuando nosotros empezamos a hacer medicina regenerativa, era casi prohibido, porque FDA pues no tiene aprobación para muchas cosas y uno en medicina regenerativa pues no puede prometer, porque ellos decían, usted puede despertar cosas que no quiere despertar y no garantizarle resultados al paciente. Pero yo creo que en términos terapéuticos uno no puede garantizarle 100% a nadie. Y los últimos años hemos venido viendo que la regenerativa ha tomado una fuerza importantísima y los exosomas vienen ahí dando duro, además porque nos estamos ahorrando un proceso de laboratorio de extracción de la célula madre en el hueso, de extracción de la grasa. Los que hacemos, pues trabajamos también con plástica, que tenemos la materia prima y de pronto tenemos la facilidad, pero el que no, pues tiene que ponerse a extraerla y pasar pues por activaciones enzimáticas y cámaras de Basivitas y demás. Los exosomas nos brindan eh, una variedad terapéutica importante, no solo en estética, sino tenemos exosomas para ortopedia, para ginecología, para urología, endovenosos, para eh, la pérdida del cabello y para la estética. Entonces, la ventana que viene terapéutica con exosomas
va a ser gigante cuando ya tengamos la aprobación para todas las demás tipos de exosomas para los diferentes usos, pues van a tener una aplicación espectacular. Nosotros en este momentico, por ejemplo, los liftings faciales, pues van con exosomas. Am, los tratamientos ahorita que vamos a incursionar en Fotona van a llevar exosomas. Entonces, pues en cuanto a la parte estética, no creo que no tiene duda el impacto positivo que van a tener los exosomas en los resultados estéticos y los resultados terapéuticos de los pacientes. Sí, son mejor dicho, ya estamos en el futuro. Sí, Muchísimas señora. gracias, Doc. Y la Con gusto. última es, ¿tienes alguna contraindicación o red flag para decir no a algún paciente? Los pacientes pediátricos. El paciente pediátrico es un fruto de am, una conducta familiar. Entonces, cuando yo, en la parte sobre todo funcional, tengo el paciente pediátrico, si la familia no está metida con él, no lo tengo. Y ya en la Ujú. parte estética, el paciente que uno le note dismorfia corporal. Vos sabés que aquí en Colombia tenemos pacientes pues, que son tendientes al sobrerelleno, al sobreuso de rellenos y ese tipo de cosas. Entonces nosotros evaluamos mucho el paciente en cuanto a su expectativa. En qué le puedo yo ofrecer a ese paciente para cumplir su expectativa sin sobrepasar mi límite ético y mi límite profesional. Entonces, yo sí soy muy enfático en esa parte, en decirle al paciente, mira, lo que te podemos ofrecer aquí es esto. Si tú Ujú. quieres un resultado diferente, creo que no te lo podemos ofrecer. Si el paciente pues no es estético y es quirúrgico, pues lo pasamos a la parte quirúrgica y en la parte quirúrgica se evalúa de la misma manera. Hay pacientes que se les dice no porque es un paciente con síndrome dismórfico corporal o con expectativas irreales o con cosas que pues no queremos ver a un paciente de esos en la calle y que digan, uy, no, es que yo estuve ahí en Revive y allá fue donde me hicieron este tratamiento. Entonces, es más como esa parte psicológica o en algún Ujú. momento psiquiátrica también, que también lo evaluamos mucho en el paciente porque pues no queremos nosotros somos muy juiciosos en toda la parte tratamiento y post tratamiento en seguimiento y en la parte pre-tratamiento, en la parte de escogencia del paciente, de qué quiere ese paciente, qué está buscando, qué le puedo yo ofrecer dentro de mis límites éticos y profesionales que cumpla con sus expectativas de resultado. Súper. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias a ustedes. No tenemos más preguntas, más que agradecidos contigo desde México y Colombia. Estoy segura que muchos vamos a querer visitar Cali prontamente para tener cita contigo con la doctora Ana María. Entonces, nos Aquí nos vemos por esperamos con los Cali. brazos abiertos. Ustedes saben que aquí el café está a la orden, si es que no nos vamos a Gracias, hacer ningún gracias. tratamiento. Un abrazo para todos entonces Claro y que feliz sí. noche.